Si tienes el Word Outliner de Unreal Engine desorganizado, con este vídeo vamos a aprender a crear una herramienta que nos ayude a organizarlo de forma automática bajo los parámetros que nosotros designemos. Muy buenas, soy Jota, soy el profesor de Unreal Engine en Factoría 5 Training Hub y este es el tercer vídeo de la serie de Editor Scripting de Unreal Engine. Vamos a ello. Realmente, como podemos ver en este escenario, tenemos todo el Word Outliner bastante desorganizado. No es nada especialmente grave, pero bueno, tenemos que darnos cuenta que si queremos tener un poco de control sobre los elementos que tenemos sobre nuestro nivel, un poquito de organización nunca nos viene mal. Así que lo ideal sería convertir todos estos elementos, así que lo suyo sería organizar todo esto pues en carpetas. Ciertamente tener que hacerlo todo esto de forma manual pues puede ser un poquito engorroso, porque tienes que ir seleccionando los distintos elementos, ir buscando y en concreto, por ejemplo, este proyecto que no es especialmente muy grande, pues tiene solo 175 actores, sería relativamente sencillo poder organizarse. Habría que dedicarle a lo mejor por 5 minutos, 10 o lo que fuera, pues buscando aquellos elementos, por ejemplo, aquellos que pertenezcan a Static Mesh, pues colocarlo en un sitio, las luces colocarlos en otra carpeta, a lo mejor distintos otros elementos en otra tercera carpeta, los blueprints en una cuarta carpeta y así sucesivamente todos los distintos elementos que forman todo este nivel, pues al fin y al cabo meterlo en distintas carpetas, más que nada sobre todo para que sea más fácil para nosotros luego poder echarle un vistazo y ver al elemento que nosotros estemos buscando en particular. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos crear una herramienta que más o menos nos organizara esto de forma un poquito más automática? Pues bueno, nos facilitaría bastante la vida. Si es cierto que la herramienta que vamos a crear ahora pues no va a ser perfecta, porque solo puede atender a una serie de parámetros que nosotros podamos programar. Si nosotros queremos colocar, por ejemplo, todos los actores de Static Mesh sobre una carpeta de Static Mesh, pues no habrá ningún problema. La herramienta lo vamos a poder programar con esa finalidad. Pero si queremos, por ejemplo, colocar los Static Mesh de cierta parte del nivel, por ejemplo, la cocina, en una carpeta que se llame cocina u otra parte que se llame salón en una carpeta que se llame salón, pues obviamente eso tendremos que hacerlo de forma manual porque la herramienta no va a saber poder identificarlo. A menos que en un principio creemos una segunda subherramienta que nos permite identificarlo de una manera relativamente fácil. Vamos a verlo, vamos a entrar a la herramienta y vamos a ver todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Por supuesto, lo primero de todo, pues nada, vamos a crearnos nuestra propia carpetita donde vamos a guardar nuestra herramienta. Y de la misma forma que hemos hecho con anterioridad, vamos a utilizar un Editor Utility. Recordemos que si no tenemos eso activado, tendríamos que ir a Edit, a Plugins y buscarlo en Script Editor o Editor Scripting. Tenemos que tener activa este plugin. Y cuando lo tengamos activado ya tendremos la capacidad de que en el botón secundario, cuando creamos un nuevo elemento, podamos crear un Editor Utilities. En este caso vamos a utilizar un Editor Utility Widget y además vamos a utilizar este porque vamos a utilizar un apartado visual que nos ayude a identificar e incluso una pequeña herramienta, como os decía, para poder darle nombres a las carpetas que vayamos nosotros creando en el automatizador y en el organizador de carpetas que vamos a crear del Word Outliner. Así que vamos a crear el Editor Utility Widget. Vamos a dar el nombre, por ejemplo, de Clean Word Outliner. Así que le damos doble clic. Bueno, primero siempre salvar por si acaso, para que se quede bien guardado. Doble clic para que se abra la herramienta. Y recordemos que esta herramienta que tenemos aquí, este pequeño editor, es el editor de widgets. Insisto que no puedo explicarlo entero, vamos a ver alguna que otras paneles, alguna que otra categoría y alguna que otro apartado, pero vamos, en principio lo suyo es que investiguéis por vuestra cuenta si no lo conocéis. Aún así me gustaría insistir y recordaros que en Factoría 5 tenemos los Masters Cursos de Unreal Engine donde explicamos todo esto con muchísimo detalle y muy bien. Tenéis el link abajo en la caja de información. En fin, vamos a lo que vamos. Lo primero de todo es que vamos a añadir un pequeño panel, vamos a utilizar como siempre yo creo que un vertical box para poder colocar todos los distintos elementos que vamos a ir teniendo en esta pequeña caja y lo primero de todo y siempre un poquito importante pues colocar un botón. Este botón que es al fin y al cabo una de las interacciones de los widgets más básicas que tenemos nos va a permitir que cuando lo pulsemos organice toda la herramienta. Además le vamos a poner un texto para poder identificarlo fácilmente, lo vamos a llamar como hemos dicho la herramienta Clean Word Outliner. Como es un poquito grande, vamos a bajarle un poquito el tamaño, algo parecido a esto, y vamos a ver qué tal quedaría. Vamos a colocar aquí la herramienta. Para poder ejecutarlo, simplemente tendremos que darle al botón secundario sobre el elemento y darle a Run Editor Utility Widget. Esta ventana la podemos colocar donde queramos, pero yo originalmente la suelo siempre colocar aquí. Me gusta generar estas herramientas porque como esto no se suele utilizar muchísimo, solo de vez en cuando, queda bastante libre. Por lo tanto, podemos directamente ya clicar aquí y tenemos este botón. Cuando cliquemos este botón, básicamente lo que vamos a hacer es que esto se vaya organizando. ¿Cómo vamos a poder organizarlo? Pues eso es a lo que vamos.
Lo primero ya es, una vez teniendo el botón, y luego ya iremos creando esas pequeñas herramientas que nos van a permitir ayudar a identificar cómo queremos organizar adecuadamente todo el World Outliner. Pero bueno, antes de nada vamos a entrar un poquito en la programación de Blueprints para que vaya haciendo ya algo y luego ya lo vamos afinando y ajustando ciertos parámetros un poquito más adelante. Para empezar, pues nada, cogeremos el botón, vamos a sus detalles, le diremos que vamos a crear un evento para cuando sea clicado. Esto automáticamente nos lleva a la etiqueta de graph y ya podremos hacer la programación. La programación precisamente de toda esta categoría es muy simple, por eso nos vamos a complicar un poquito en generar parámetros que nos ayuden a identificar y a ser un poquito más cómodos a la hora de organizarlo. Pero bueno, ya digo que lo más básico es que por lo menos haga algo. Lo primero de todo, vamos a decirle que get all level actors, porque al fin y al cabo lo que queremos es que coja todos los actores del nivel. Esto nos interesa sobre todo porque queremos coger todos los actores del nivel y lo siguiente es ya filtrar. Obviamente no queremos coger todos, queremos de todos los que hemos cogido filtrar y coger unos en particular. Así que cogemos directamente del array, pinchamos y arrastramos, le damos a filter. Aquí hay muchos tipos de filtros, en concreto yo voy a explicar el filter by class y el filter by ID. Luego hay muchísimos más, ya tengo esto con que investiguéis un poquito, pues bueno, vais a poder utilizar y darle muchas más posibilidades de las que vamos a poder ver aquí en este vídeo. Si os surge la duda de por qué hay dos, porque aquí hay uno que se llama filter by class, aquí arriba hay otro que se llama también filter by class, esto en concreto es porque este filter by class pertenece a la categoría de editor scripting, básicamente lo que hemos comentado de activar en el plugin. Este es el que viene por defecto en lo que acabamos de abrir. Y este filter by class pertenece a DataPrep. DataPrep, para aquellos que no lo sepáis, aunque ya está explicado en otro de los vídeos que tenemos aquí en el canal, es una herramienta que tenemos que viene con la herramienta de Datasmith, que a su vez viene con unos plugins y unas herramientas y con unos blueprints que nos permiten facilitar también la tarea y están sobre todo orientadas en el trabajo de la visualización arquitectónica, del trabajo de ingeniería, de trabajo de producto, etc. Entonces, bueno, tiene unas herramientas un poquito más orientadas a ellas. Pero vamos, que no es nada más ni nada menos que lo mismo que si cogemos el otro que ya comentábamos aquí. Si cogemos filter by class, en principio os va a dar igual, pero bueno, dado que estamos trabajando con editor scripting, pues vamos a utilizar este. Además, este tiene un poco más de opciones. En principio tiene la capacidad de indicarle si queremos incluir o excluir. Porque aquí lo que vamos a hacer con este nodo es decirle qué elementos del World Outliner queremos actuar sobre ellos. Al fin y al cabo ya hemos dicho que queremos coger todos los actores del nivel y de todos ellos habrá que filtrar unos en particular. Vamos a hacer un poco lo más clásico. Vamos a coger todos los static mesh actors y los vamos a meter en una carpeta. De tal forma que, bueno, pues le diremos que la clase de objeto que queremos es static mesh actor. Entonces cogeremos el static mesh actor, sobre todo se identifica fácilmente porque tiene el iconito de la casita, de la misma forma que aquí en el World Outliner tenemos el icono de la casita que tenemos aquí. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos el elemento, vamos a buscarlo de nuevo, static mesh actor, lo clicamos y con ello clicado, entonces ya en el array que tenemos aquí, lo pinchamos y lo arrastramos y buscamos el for each loop. De la misma forma que siempre que tenemos por lo menos un array, por regla general vamos a utilizar el for each loop porque lo que queremos es hacer una acción por cada uno de los elementos que nosotros ya hemos seleccionado. Con esto seleccionamos todos, con esto simplemente cogemos los static mesh actor y ahora lo que vamos a hacer es una acción por cada uno de los elementos que nosotros tenemos, que es directamente meterlo en una carpeta. Simplemente será set folders path. Nosotros tiramos del array element y ponemos set folder path. Es muy importante, como siempre, que sigáis un poco todos los pasos que yo voy haciendo, porque si no, por ejemplo, no hubiera cogido del array element y a la hora de escribir set folder path, no me aparecería. Si yo, por ejemplo, estoy tranquilamente aquí, le doy al botón secundario y busco set folder, no me da esa opción de set folder path. En concreto, ese, al estar activo, lo que es el contexto sensitivo, detecta sobre qué nodos podemos actuar y cuáles no. Por eso es muy importante a la hora de los blueprints saber en qué momento hay que pinchar, cuándo hay que arrastrar, cuándo hay que coger directamente desde la raíz. También podemos tener lo que es la paleta. Si no tenéis abierta esta paleta, vais a Windows, vais aquí a paleta y tenéis aquí directamente toda la librería completa de todos los nodos. Podéis también hacerlo de la misma forma con el botón secundario y desactivando el contexto sensitivo. Y aquí podéis buscar. Si en el contexto sensitivo yo ya busco, por ejemplo, set folder, si lo escribo bien mejor, claro, set folder path y ya lo tendría.
ya podría activar a él, pero que no tengo el contexto sensitivo. Pero mi recomendación es que siempre tengáis el contexto sensitivo activo, de tal manera que el array element simplemente acordaros que tenéis que pinchar de él, set folder path, y aquí ya lo tendríamos. Le vamos a decir que a cada uno de estos elementos vamos a meterlo en una carpeta. ¿En qué carpeta? Bueno, pues tendremos que definir exactamente la carpeta donde lo queremos guardar. Así que este es New Folder Path, le daremos al botón secundario sobre el circulito de color morado, le damos a promocionar a variable para que genere un lugar donde nosotros guardemos la información y más concretamente el nombre de la carpeta donde queremos guardar los static actor. Le damos a promocionar variable, esto lo colocamos por ejemplo aquí, New Folder Path. Pues en vez de New Folder Path, lo vamos a poner folder static mesh para darle un nombre correcto a esa variable. Le damos al botón de compilar porque es muy importante siempre que generamos una nueva variable hay que darle a compilar para que aparezca la información que se guarda dentro de dicha variable. Por defecto, no vamos a poner aquí none, vamos a poner static meshes. Pues aquí vamos a guardar todos los static mesh en esta carpeta. Y digamos que la herramienta ya la tenemos funcionando. Vamos a darle a compilar. En un principio todo está funcionando correctamente. Venimos concretamente ya a nuestro nivel. Y ahora ya este botón, en el momento en el que lo pulsemos, fijaros cómo lo que ha hecho es, si os habéis fijado en el World Outliner, se ha metido un poquito hacia adentro. Eso significa que, fijaros, ha cogido todos los static mesh y los ha metido dentro de la carpeta. Como digo, es una forma muy interesante de organizarse, porque por lo menos ya tenemos esos elementos metidos ahí. Si luego ya nosotros, como decía, estos elementos los queremos meter en una subcarpeta que se llame cocina o salón o lo que fuera, ya habría que hacerlo a lo mejor de forma manual o, como os digo, esperar un poquito más adelante cuando veamos cómo generar parámetros a la herramienta que acabamos de crear. Vamos a generar otro pequeño ejemplo para darle una vuelta de tuerca a este Clean World Outliner y a ver qué más posibilidades pudiéramos hacer. Por ejemplo, imaginaros que queremos crear también otra carpeta para los elementos que son de reflejo, ¿no? Tenemos aquí unos Sphere Reflection, tenemos aquí un Box Reflection, queremos dos objetos, meterlos dentro de una carpeta. Bueno, básicamente la programación es muy similar, pero para poder hacer esto tenemos que trabajar un poquito en que los elementos funcionen correctamente. Así que lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar estos elementos un poquito más alejados. Todos los niveles, todos los actores que tenemos del nivel lo vamos a guardar también en una variable porque vamos a generar muchos filtros. Por lo tanto, vamos a tirar siempre de la variable para no tener que lanzar un montón de líneas, sino que de esto muy farragoso. De tal forma que le vamos a dar de nuevo al botón secundario sobre el array. Le vamos a decir que queremos promocionarlo a una variable de la misma forma que hemos utilizado antes. Esto genera pues, una nueva variable que se llama nueva variable y aquí es donde vamos a llamar los levels actors. Aquí vamos a guardar todos los elementos. Así que de forma intermedia hacemos esto. Esto ya no haría falta que fuera así. Lo vamos a colocar así. Esto lo vamos a subir por aquí arriba y entre medias vamos a colocar una secuencia. Como son varias acciones las que queremos hacer, lo que vamos a hacer es que la secuencia genere primero esta rama. Luego generaremos una segunda rama con otro filtro. Luego si queremos una tercera rama con otra parámetro diferente y así sucesivamente con otra cuarta rama y todas las ramas que queramos. Si queremos borrar ramas, pues nada, le damos aquí a Remove. De momento las vamos borrando. Nos quedamos con dos ramas. Esto básicamente es casi copiar y pegar, pero hay muchas cosas que hay que rehacerlas. Por ejemplo, el for each loop, este siempre reacciona al mismo array que tengamos. Si yo le pongo aquí, lo copio y lo pego directamente y le doy aquí esta opción y cambio el static mesh actor por ejemplo, reflections, sphere reflections. Vamos a poner sphere reflections. Hay que tener cuidado con esto porque cuando le demos a compilar nos va a dar error. ¿Por qué? Porque bueno, este elemento que tenemos aquí, al fin y al cabo, no puede utilizar el mismo for each loop que el mismo que teníamos arriba. Por lo tanto, casi os suelo recomendar en estos casos que trabajéis siempre desde cero. Bueno, también aparece otro error porque se me ha olvidado los level actors volver a recolocarlos. Estos level actors que habíamos guardado en la variable, tenemos que pinchar y arrastrarlos aquí como get y traerlos. Vamos a darle a compilar, ahora esto funciona. Como os digo, si nosotros hubiéramos copiado y pegado esto, aunque lo hubiéramos colocado aquí el level actors, nos va a dar un pequeño error de compilación en el momento en el que cambiemos. Nos da un error. ¿Por qué? Porque esta variable que nosotros teníamos originalmente fue creada para el static mesh actor, no fue originalmente creado este for each loop para el sphere reflection, así que esto hay que borrarlo. Esto que tenemos aquí, aunque tenemos el filter by class con el sphere reflections,
lo tenemos también con el level actor, digamos, de forma correcta, tenemos que siempre generar los for each loop desde los array. Podemos también por ejemplo, hacer esto. Podemos llamarlos desde nada. Fijaros que quedaría aquí como un poco grisáceo. Esto significa que es un wildcard, una especie de comodín. Y en el momento en el que nosotros ya lo conectamos, él genera un for each loop que trabaja perfectamente con el array que le acabamos de conectar. Así que simplemente haciendo esto ya lo tendríamos. Como ha sido un poco farragoso todo esto, pues entre que hemos copiado y demás, dejadme que vuelva a empezar un poquito desde el principio, explicando un poquito todo. Lo que queríamos era simplemente meter estos Sphere Reflections y este Box Reflections en una carpeta. Por lo tanto, la programación que hay que hacer es la siguiente. Cogemos el filter class. Le decimos que lo que queremos es Sphere Reflection. Sphere Reflections, ya tenemos lo que es el primer apartado. Continuamos, como digo, con el siguiente, que es el for each para cada uno de los elementos. Lo colocamos aquí. Luego igualmente el set folder, path, de la misma forma que habíamos hecho anteriormente. Y de nuevo con el botón secundario, promocionar a variable, generamos una nueva variable donde vamos a meter aquí los reflejos. Folder reflection. Reflection. Y aquí pues le damos ya a compilar y le pondremos el nombre, pues por ejemplo, reflection. Bueno, le he dado a compilar, obviamente esta me da error, de la misma manera que se me había olvidado antes el level actors, cogerlo y conectarlo a la variable. Ya tendríamos que solo las esferas de reflejo se van a meter dentro de una carpeta. Pero por ejemplo el box reflection, ¿cómo podríamos meterlo en la misma carpeta? Hombre, por supuesto podríamos generar una nueva rama y todo lo demás. Lo suyo sería, es que dado que esta rama pertenece por ejemplo a los static mesh, pues generar una segunda rama en el cual nosotros tengamos aquí todos los reflections, toda la carpeta o todos los elementos que tienen que ver con reflection. Si es así, lo suyo sería que nosotros después del for each loop, después de haber metido estos elementos en esta carpeta, después cuando haya completado vuelva a seguir haciendo las siguientes acciones. Por ejemplo, filtrar. Vamos a filtrar la clase en este caso. Vamos a hacerlo un poquito más grande todo esto. Sí, aproximadamente. De nuevo aquí en este caso pues vamos a marcarle box reflection. Aquí es la diferencia que tenemos de la clase anteriormente. Y nuevamente pues a esto los level actors lo conectamos aquí. Nuevamente aquí otra vez for each loop. Y aquí ya podemos decirle a lo mejor la misma carpeta. Simplemente hay que copiarle y pegarle. Cogemos estos elementos y este folder reflection copiamos y pegamos o cogemos directamente desde aquí lo que nosotros queramos y lo conectamos a esta. Es la misma carpeta al fin y al cabo. Y así por lo menos tenemos esta rama un poquito mejor organizada. No generamos 3, 4 o 20 ramas por cada uno de los elementos que tengamos, porque si no se nos pueden hacer muy largo de forma vertical. Más que nada porque la tercera rama pues vamos a hacer ya cositas un poquito más especiales, pero antes, por supuesto, vamos a comprobar que esto funciona bien. Ahora mismo ya teníamos una carpeta que es de Static Mesh, simplemente dándole de nuevo al botón, fijemos que nos genera una segunda carpeta llamada Reflections, donde ha metido los Box Reflection y los Sphere Reflection. Ya tenemos todo organizado como queremos. Si por supuesto queremos añadir más objetos, pues por ejemplo, si tuviéramos un planar reflection o cualquier elemento que tenga que ver con reflection, simplemente continuaríamos por el completado y iríamos rellenando toda la rama hasta que los metiéramos todos siempre en la misma carpeta. Bueno, pues ya tenemos por lo menos dos formas de poder organizarnos, muy parecidas por supuesto. Vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Vamos a probar otro tipo de filtrado, porque el filtrado por clase sí es cierto que está muy bien, al fin y al cabo, cuando tenemos muchos elementos que son al final el mismo. Por ejemplo, en el caso de los static mesh, pues es muy lógico que al fin y al cabo pues los cojamos todos, igual que los reflection. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos organizar las luces de esta forma, ¿no? Es decir, tenemos aquí unas luces y queremos meterlas todas dentro de la carpeta luces, lo vamos a llamar lighting, por ejemplo. Pero claro, aquí hay muchos tipos. Tenemos el Spotlight, tenemos el Skylight, tenemos el Directional Light. Luego además también queremos meter en esa misma carpeta el Atmosphere Fog. También queremos meter a lo mejor el Light Mass Important Volume. Por alguna razón en particular también el postprocesado. Es decir, todos aquellos elementos que nosotros queramos designar, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros para poder meternos en la carpeta que nosotros quisiéramos cuando son muchos a la vez? Pues podemos utilizar un filtro a través de nombre. Al fin y al cabo, si nos fijamos, estos tienen la palabra light en casi todas ellas. Pudiéramos generar
un identificador que filtre por nombre. Y ese es el elemento que vamos a utilizar ahora. Vamos a generar una tercera rama. Vamos a utilizar, en vez de un filter by class, vamos a utilizar el filter id. El filter by the name es bastante sencillo. Vamos a conectarlo con la tercera rama. Vamos de nuevo a conectarlo con level actors para que esto no se nos olvide. Y vamos a explicar un poquito qué tenemos aquí. De la misma forma que aquí simplemente hay que identificar la clase, lo único que tenemos que hacer aquí es indicarle el nombre que queremos que busque. Por ejemplo, la metodología que nosotros queremos que busque también está especificada aquí abajo. Tenemos tres formas de buscar. Contain significaría que contuviera la palabra que pusiéramos aquí. Como os decía, si pongo la palabra light, simplemente con que contenga estos 5 caracteres de light lo va a meter dentro. Si nos damos cuenta, aquí tenemos light, aquí tenemos light, aquí light, light. Simplemente tendría que poner el nombre a los elementos que yo quisiera. Por ejemplo, a lo mejor pues, procesos pues, no tiene nada que ver con la luz. Así que lo quito el light y no, como en su nombre no tiene nada de la palabra light, no lo va a meter en la carpeta. Eso sería un método que también estaría interesante. Otro método que también puede ser interesante puede ser matches with card. Este, como dice su nombre, es que contenga el comodín. Nos va a permitir utilizar opciones, por ejemplo, como asterisco, que nos vamos a poder rellenar con otros caracteres. Por ejemplo, si yo pongo light asterisco con matches with card, va a cogerme aquellos elementos que tenga la palabra light y luego a continuación haya caracteres. Es decir, por ejemplo, este funcionaría, este funcionaría, este también funcionaría, este funcionaría. Pero ¿cuál, por ejemplo, no funcionaría? Este no. Este sí iría funcionando. Vamos a quitarle, por ejemplo, el skylight. Este sí, con este nombre normal de skylight, no funcionaría, no lo cogería. Porque después de light no hay ningún carácter. Sí contiene la palabra light, pero no hay nada después de light. Por lo tanto, este, por ejemplo, no estaría funcionando con esta configuración que acabamos de darle. Y luego, por supuesto, tenemos el nombre exacto, que este es un poco el menos utilizado, pero a veces, si ponemos solo light, no cogería ningún elemento, porque no hay ningún solo elemento en todo el escenario que se llame solo light. Por lo tanto, pues bueno, es el menos utilizado. Lo habitual suele ser utilizar el contain. Vamos a probar qué tal funcionaría así. Directamente le ponemos eso, ¿no? La palabra light, le hemos dicho que sea el contenedor y el resto es básicamente lo mismo. De nuevo le diríamos for each loop, lo meteríamos aquí. A cada uno de ellos pues le vamos a decir set folder path. De nuevo botón secundario, promocionamos a variable, le vamos a identificar la carpeta. Folder lighting. Y el nombre que vamos a meter es de la carpeta, pues va a ser lighting. Vale, vamos a compilar. Y en un principio, cuando ya pulsemos de nuevo esta vez el botón, ya nos va a generar una tercera carpeta en el que mete todo aquello que tenga la palabra light. Pero claro, fijaros qué ha pasado. Tenemos de repente, pues todos los spotlight nos lo han metido muy bien, digamos que perfecto, el skylight genial, esto también genial, esto genial, pero fijaros que hay de repente unos static mesh. ¿Y por qué los ha metido aquí y no en la carpeta de static mesh? Bueno, precisamente porque ha sido esto una secuencia. En la secuencia, primero hace la rama 0. Primero ha colocado todos los elementos que son static mesh en la carpeta de static mesh. Luego todos los que tenían que ver con reflejos. Por eso es muy importante en este apartado de reflejos, como pertenece a la rama de reflejos, continuar a través del completado, porque una vez hecho los Sphere Reflection, que también hiciera estos, porque si luego los por alguna razón pues se llaman más adelante, pues que también pertenezcan a la rama que le corresponde. Y aquí el problema es que en la tercera rama, la tercera orden que le hemos dado es que todo lo que contenga light, aunque fuera en este caso además static mesh, pues bueno, también lo va a quitar. Esto existen muchas posibilidades, hay miles de permutaciones que pudiéramos crear aquí. Pudiéramos decirle, por ejemplo, que también filtrara por static mesh y que lo eliminara, por ejemplo, del array que nosotros tenemos. Hay muchas opciones a la hora de trabajar con arrays. Si nos vamos a array, hay un montón de nodos que nos van a permitir pues, buscar, limpiar, a lo mejor simplemente reducir. También hay de filtros. Esto es muy extenso y obviamente en este vídeo pues no vamos a explicar cada uno de los nodos que tenemos aquí de array, pero bueno, básicamente como os digo, pudiéramos si quisiéramos crearle una orden en particular de que, vale, todos aquellos que contengan light, pero quitando del array, por ejemplo, todos los static mesh. También se pudiera hacer. Pero por mi parte creo que lo único que tendríamos que hacer es darle un poquito de nombres y especificarlo de una forma un poquito más sencilla. Podríamos, por ejemplo, como os digo, tener lighting y el guión bajo. Y a lo mejor, pues directamente aquellos elementos que nosotros tengamos como lightings. Vamos a borrar esta carpeta de lighting que ya no necesitamos. Estas carpetas no las necesitamos ahora.
Por ejemplo, en la categoría que teníamos aquí, pues el Skylight le podríamos poner, como os digo, si le ponemos light-bajo, identificar a aquellos que queremos meter. Por ejemplo, pues este va a estar metido, este y este son donde nos va a meter la carpeta. Si ya nosotros le damos una especie de prefijo, va a ser yo creo que bastante cómodo a la hora de luego organizarlo como nosotros lo tenemos. Pero no siempre, como decimos, puede ser así. Así que hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos mejorar esto un poquito? Pues vamos a hacer lo que ya habíamos comentado, que es directamente, después de esto, vamos a meterle el filtro. En concreto, por ejemplo, filter by class. Vamos a filtrar primero por nombre, luego por clase. Y le vamos a decir que sea el static mesh. Vamos a quitar todo esto. Ahí. Primero le decimos static mesh actor. Y le vamos a decir, del filtro que hemos hecho originalmente, de todas aquellas palabras que contengan la palabra light, vas a filtrar los static mesh actor, pero vas a utilizar el filtro excluir para que los elimine del array que nosotros hemos hecho previamente. Y entonces ya este nuevo array ya lo vamos a decir for each. Porque recordemos que originalmente si este era un array que tenía que ver con actores, entonces iba a funcionar perfectamente porque son dos filtros detrás de otro, pero si recordemos que si tenemos filtros diferentes, por ejemplo de clase, el for each puede haberlo no cogido. En este caso en particular no habría problema y no hay que rehacerlo. Entonces bueno, le vamos a compilar y ya lo tendríamos. Ahora le daríamos de nuevo a Clean Word y fijaros cómo no me ha metido los static mesh. Ya tendríamos solo los elementos que tenían la palabra late y guión bajo. Esto está también muy bien porque, como digo, ya hemos creado unas ciertas reglas para que esto se organice de forma pues, relativamente automática sin tener que preocuparnos de nada. Pero claro, y si quiero que en vez de la palabra light-bajo haga otra cosa, por ejemplo, que coja aquellos como que solo tengan la palabra skylight o cualquier otra cosa, ¿cómo puedo yo modificar, digamos, este parámetro que tenemos aquí para que sea de forma reactiva con a lo que nosotros queramos en el momento concreto en el que vayamos a pulsar el botón? Bueno, pues habría que crear entonces, como os digo, unos botones que nos permitieran generar unos parámetros para él decidir cómo hacer esto. Esto de nuevo puede ser infinito porque va a depender de la cantidad de parámetros que tengamos en la cabeza o cómo lo queramos hacer. Yo voy a plantear unos muy sencillitos y con esos que yo os voy a plantear yo creo que luego ya podéis vosotros si queréis investigar un poquito más. Para generar estos parámetros de control, básicamente lo que necesitamos son opciones aquí dentro que nos vayan a permitir precisamente identificar esas opciones que nosotros queremos. Así que bueno, en este vertical box lo que vamos a meter es, en este caso, un grab box, es un panel que al fin y al cabo que lo que hace es rellenarse. Lo metemos aquí. Vamos a meter, por ejemplo, una pequeña imagen. Esto simplemente es un pequeño separador. Vamos a hacerlo que se rellene hasta el fondo. Vamos a cambiarle un poquito la escala. Más o menos, por ejemplo, así. Vamos a bajar un poquito el padding. Aquí vamos a ponerle demasiado. Un poquito más. Ahí. Y luego aquí, también en botón, menos 10. Más o menos, es un pequeño línea de separación porque lo que vamos a meter así a continuación también va a ser otro grabbox debajo y en ese segundo grabbox vamos a meter, por ejemplo, lo primero de todo, un checker, un checkbox. Vamos a meter un checkbox para poder identificar cuándo queremos activar y cuándo esto no lo queremos activar. Lo siguiente, pues vamos a meterle un pequeño texto en el que vamos a decir, por ejemplo, el ID, el nombre que queremos buscar. Lo siguiente que vamos a colocar es un textbox. Vamos a colocarlo aquí. Una cosita con el ID, vamos a cambiarle un poquito el tamaño, que es muy grande, sí, 12. Y este textbox le vamos a decir igual que se rellene hasta el final. De tal forma que ahora que le vamos a compilar, lo que vamos a decirle es, por defecto, que cuando esto está activo, pongamos aquí el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner, oye, busca aquello que tenga el nombre, por ejemplo, cojín, y métemelo en una carpeta que se llame cojines, o cosas de ese estilo. O en este caso, como estamos haciendo con las luces, oye, búscame aquello que tenga light, guión bajo, y me lo vas a meter en la carpeta de lighting. Nos faltaría un pequeño identificador aquí abajo para decirle dónde queremos guardar. Este va a ser el ID que queremos que busque y luego le vamos a decir en qué carpeta queremos que lo guarde. Así que de nuevo también vamos a poner un grabbox aquí debajo, le vamos a poner un texto, de nuevo tamaño normal, 12, vamos a cambiarle un poquito el padding para que esto se meta un poquito y se alinee con lo que tenemos aquí. Bueno, hay muchas formas de trabajar esto, obviamente esto lo estoy haciendo de esta forma, pero no.
hacer 20, 20, no, un poquito menos, 20, incluso 17. Más o menos que coincida, ¿no? Para que esto tenga esa forma de pequeña sangría para identificar que pertenecen como al mismo bloque, por llamarlo de alguna forma. Y aquí es donde vamos a meter el nombre de la carpeta. Nombre carpeta. También nuevamente, igual que hemos hecho arriba, pues vamos a colocarle un text box. Aquí le decimos que se rellene hasta el fondo. Vale, y aquí es donde, como os digo, aquí vamos a colocar lo que es directamente el nombre del ID y aquí el nombre de la carpeta con lo que queremos llamarle. Como está muy junto a esto, también lo que vamos a hacer es separarlo una pizquina. El que era box lo vamos a separar de la parte de arriba 5, sí, yo creo que sí. Sí, perfecto. Incluso vamos a hacer otra cosita, esto lo vamos a meter. Esto ya es muy estético, esto ya es que vosotros lo hagáis como queráis. En fin, esto tampoco me voy a complicar muchísimo más, pero por darle un poquito de estética bonita, también lo voy a separar un poco el nombre de la ID por la parte de la izquierda. 3, 4, uy, 8, 5 y este igual otros 5. Para separar un poquito, que esté todo... Sí, yo creo que está bastante bien. Incluso este también lo vamos a separar otro poquito. Aunque esto lo tenemos metido aquí dentro cuando no debería ser así. El ID va aquí debajo. Ah, sí. Y ahora esto... Vale, yo creo que está separado, ¿no? Ahora. Un poquito más. Vale, ya digo, esto es un poquito de estética, no es nada importante. Una vez ya lo tengamos más o menos organizado todo, la estética que nosotros queremos utilizar, que lo que vamos a hacer es que queremos lo primero de todo colocar aquí un nombre y aquí el nombre de la carpeta, que por cierto se me está ocurriendo que esto también sería muy interesante que cuando esto no esté funcionando, esto estuviera en gris para identificar que no se puede utilizar, porque así cuando lo activemos esta opción, pues se activara y supiéramos que ya podemos poner un nombre. Bueno, ya que lo he dicho, pues lo vamos a hacer. Venga, vamos a coger el checker, le vamos a decir que cuando sea checado cambie de configuración y le vamos a decir en este caso que este elemento que tenemos, que es el editable box 0 y el editable box 1, que los tenemos aquí, editable box 0, lo cogemos, editable box 1 también, le vamos a decir que por defecto, le vamos a decirle por defecto que empiece con isEnable desactivado. Y esta opción también es enable desactivado. Así, cuando esté en gris, cuando esté desactivado, perdón, que esté en gris. Y cuando activemos, que se ponga esto ya para poder trabajar. Y aquí es donde nosotros le vamos a decir, bueno, pues cuando cambie, cuando sea checado esto de aquí, lo que vamos a decir es branch, para que cuando sea positivo, le haga la opción set enable activo. Esto será así, verdadero. Y esto también, verdadero. Y cuando sea falso, es decir, cuando lo deschequemos, conectaremos esto con este y le diremos que desactive. De tal forma que así lo tendremos, que activaremos y lo desactivaremos así. Y así es más cómodo de visualmente entender cuándo esto está funcionando y cuándo no. Ahora habrá que utilizar también que cuando esto funcione habrá que meterlo que active una rama o no. Por ejemplo, en este caso siempre está funcionando. También tenemos que decirle que cuando el checkbox que tenemos aquí está activo, cuando haga esa acción y cuando no. De tal forma que también, para poder utilizar esa información, tendríamos que decirle que el checkbox que tenemos aquí, lo traemos el checkbox, le vamos a decir que mire es el estado, el state, el checked state que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos aquí en el diseño de este checkbox, está, por ejemplo, chequeado o un check, cuando detecte que esté chequeado, que haga una acción. Y cuando detecte que está un chequeado, que haga, bueno, literalmente que no haga nada. Así de fácil. Así que por defecto, cuando nosotros tenemos este checkbox, tiraremos de este elemento que es un confirmador, esto es un switch, lo podemos ver si ponemos el puntero y ponemos que es un checkbox stack enumerador, cuando al ser un enumerador puede ser convertido en switch. Este switch, si vemos cosas muy complicadas, recordad que, bueno, pues son cosas de, al fin y al cabo, de Unreal, no puedo explicarlo todo, pero bueno, simplemente con que vayáis siguiendo un poco los pasos, vais a ver que es todo muy sencillo. Lo que le estamos diciendo básicamente a la rama, a la tercera rama, es que, bueno, compruebe que tiene. Si tiene un check, no haga nada. Que está indeterminado, que tampoco haga nada, pero cuando esté chequeado, que sí haga, pues al fin y al cabo, estos filtros. De tal forma que ahora mismo vamos a borrar todas las carpetas. Borramos carpetas, carpetas, carpetas. Yo le doy con esto desactivado al Clean World Outliner y solo me hace el Reflection y el Static Mesh. No me hace lo de Lighting. No ha corrido nada de esta rama, porque estaba un check-it. Si hubiera estado activo, yo lo activo, le doy a la Clean World, sí me va a generar la carpeta de Lighting.
Vamos a borrar de nuevo las carpetas. Pero bueno, esto es al fin y al cabo lo que queríamos ya terminar de concretar, es que los parámetros que nosotros hayamos metido aquí en el ID y en el nombre de la carpeta estén a su vez vinculados a esta categoría que tenemos aquí y a la carpeta que tenemos aquí. De tal forma que ahora simplemente le diremos, cuando pongamos aquí un ID, lo que le vamos a decir, este elemento que se llama editable textbox 0, vamos a coger la información interna propia getText de su interior, lo que sería entre paréntesis su textbox, y esto lo pinchamos y lo arrastramos aquí. Así va a rellenar automáticamente en la categoría de búsqueda del ID name lo que nosotros pongamos aquí. Cuando activemos esto y pongamos aquí, por ejemplo, light-bajo, entonces ya podrá buscar aquellos elementos que se llamen light. Si queremos, como os decía, oye, pues búscame aquellos que se llamen cojín, por ejemplo, y me va a buscar aquellos elementos que se llamen cojín o silla, por ejemplo, si lo tenemos aquí, share, y me lo vas a guardar en una carpeta que sea, por ejemplo, en este caso, pues sillas, ¿no? Y me lo va a meter en una carpeta de sillas. Luego habrá que, ya si que nosotros queremos meterlo en una subcarpeta o en algo de ese estilo, pues habrá que seguir programando un poquito más, y cuantas más opciones le queramos pedir, pues más cosas tendremos que hacer. Yo de momento, como os digo, estoy dando cosas un poquito sencillitas para que veáis un poquito cómo funciona. Pero bueno, esto hay que tener cuidado porque este ID que acabamos de programar solo funcionaría, en este caso, recordemos, con elementos que no son static mesh. Funcionaría con todo aquello que no es static mesh. Así que a lo mejor este ID nos interesa precisamente que no tenga esta categoría de static mesh actor, que no excluya ese filtro. Habrá que pensarlo si nos interesa o no. Podríamos a lo mejor generar otro check. A lo mejor aquí podríamos generar un check de que, oye, pues estos son para static mesh o no. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la categoría de static mesh que tenemos aquí, podemos generarle a lo mejor también un checkbox para identificarle que si queremos automáticamente funcionar o no funcionar con esta herramienta. Pero bueno, esto es que son miles de opciones. Como podéis imaginar, esto depende de la imaginación que vosotros tengáis. Si es que esa es la única limitación que tenemos con los blueprints, la imaginación, porque se puede hacer millones y millones de cosas. Bueno, vamos a ver sobre todo confirmar que esto funcione y ya terminar. Antes de dar toda la explicación, habíamos dicho que esto era el pequeño ID, que estaba identificado con lo que nosotros pusiéramos aquí con este ID, y nos faltaba el nombre que queríamos en la carpeta. Lo que busquemos en el ID lo queremos meter en la carpeta. Como esto es un elemento que nosotros estamos buscando de este box, de este textbox que tenemos aquí, que es el editable textbox 1, pues necesitamos ya la variable de folder lighting. De hecho, lo podemos ya borrar si queremos. Y directamente cogemos el editable textbox 01 y de aquí cogemos de la misma forma el texto de antes y el texto lo metemos en la... bueno, claro, el texto es de información tipo texto, es el texto, habrá que convertirlo a string, que es la cadena de caracteres, y de la cadena de caracteres ya lo podemos convertir en información name. Hacemos varias conversiones, pasamos de texto a string y de string a name. Vale, pues ya con esto... Y organizamos un poquito, así, para que esté todo más o menos organizado, todo alineado, para que quede más o menos bonito. Y con este, aproximadamente, cuanto más bonito queden las cosas, pues siempre mejor. Y esto, pues al fin y al cabo, esto es una rama, que lo vamos a colocar así. Y vamos a comprobar a ver si esto funciona. Le vamos a dar a compilar, de nuevo, pues... le daremos al botón ID, le diremos, por ejemplo, en este caso, pues venga, lo que contenga la palabra share, vamos a ponerla aquí, share, me lo vas a meter en una carpeta que se llame shares, sillas. Si lo escribo bien, pues siempre mejor, claro. Shares. Le damos a salvar, a todo esto, por cierto, le damos a clean y nos ha metido pues todas las sillas en shares. Tenemos los reflections, tenemos aquí los static mesh. ¿Que también queremos guardar, por eso, los lighting? Pues bueno, pues meteremos aquí que contenga la palabra light y le diremos aquí lighting. Recordad que no le he puesto el exclusor, con lo cual me va a meter, sí, la palabra lighting donde le corresponde. Al fin y al cabo me está metiendo estos tres elementos aquí. Pero bueno, al fin y al cabo también le puedo dar al botón secundario, darle mover a o volver a static mesh y reorganizarlo un poquillo. Esto es, pues al fin y al cabo, pues como os digo, infinito. Tenéis que más o menos pensar con estas opciones que tenemos dentro de los blueprints, pensad cómo queréis configurar. Y esto que no pare aquí. Seguir investigando, seguir haciendo pues más comprobaciones de añadir nuevas capas, añadir distintos exclusores, distintos inclusores con el checkbox, y básicamente con el texto se puede hacer casi de todo.
No son, por supuesto, las únicas formas de interacción que tenemos con el widget. Tenemos desde deslizadores y tenemos a lo mejor opciones de inputs que con los spinbox. Bueno, pues hay un montón de opciones que tenemos dentro de este apartado de widget. Por ejemplo, los combo box son muy guays porque tenemos así como unos selectores. Podemos generar como distintas opciones y marcar a lo mejor en una lista de opciones, marcar un apartado concreto que nosotros siempre estemos utilizando y a la vez generarle una nueva carpeta donde queramos guardarlo. Reitero que esto es muy grande en la cantidad de opciones que podemos hacer, pero bueno, con un poquito, con lo que hemos hecho, yo creo que ya tenéis el inicio de una herramienta muy potente que os va a permitir organizar lo que es el World Outliner más o menos de forma automatizada, creando parámetros que vosotros designéis. Y espero que la herramienta que hemos creado en este vídeo pues os haya gustado. Como veis, yo creo que tiene muchas posibilidades para que vosotros podáis hacerlo como queráis. Estar atento a los siguientes vídeos porque vamos a seguir creando herramientas mucho más útiles. Por ejemplo, también organizar el content browser que nosotros tenemos aquí, como directamente también borrar carpetas que tengamos vacías. Vamos a también crear herramientas de cambio de nombres. Así que si queréis seguir viendo esos siguientes vídeos, os recomiendo que si queréis suscribiros al canal y le deis a la campanita, os llegarán las notificaciones cuando vayamos generando estas herramientas de Unreal Engine en el futuro. Y si os ha gustado el vídeo, pues estaría genial que nos dierais un like. Con esto me despido, os deseo que vaya todo muy bien y nos vemos en los siguientes vídeos.